noción de la sociedad, su noción del hombre, su noción del tiempo, pues es de raigambre platónica. Entonces, la herencia griega en San Agustín, pues se observa sobre todo a través del platonismo y en esta necesidad de la reivindicación de la razón. No hay fe, digamos, o la fe sería un acto extremadamente pobre si no viene a su auxilio en el sentido de complementarla la propia reflexión racional, la propia razón. Y digamos, esa es la impronta griega racionalista en el pensamiento de Agustín, más allá de que retome o no ciertas tesis del platonismo o del pensamiento de Platón. Creo que la impronta griega en el pensamiento de San Agustín se encuentra en este recurso a la razón, la necesidad de reflexionar a través de la razón. Y en ese sentido también se encuentra ahí la impronta socrática. Una vida sin examen, por más cristiana que pudiese ser o que quisiera aparentar, pues no vale la pena de ser vivida si no está sometida también al examen de la razón. Es lo que aporta San Agustín, establece las bases de lo que será el núcleo teológico del catolicismo, es decir, el sistema de creencias del catolicismo, pero ya, digamos, atravesadas por este proceso de sistematización racional. Y en ese sentido, pues, para Antonio Caso, pues, San Agustín, pues, es una figura heroica del cristianismo. Y aquí creo que también vale la pena indicar que Antonio Caso, claro, él cuando recupera la tradición cristiana, cuando reivindica el cristianismo, cuando hace todo este elogio del cristianismo en México, en un momento tan peculiar como es el año 1916, que ya habíamos pasado eventos como la escena trágica, el asesinato de Madero, las luchas de facciones entre los constitucionalistas y los otros grupos revolucionarios. Realmente lo que hace Antonio Caso es también hacer un reconocimiento a la cultura católica o a la herencia de la institucionalidad católica en nuestro país. Pero por cualquier razón, Antonio Caso no da el paso de reivindicar la herencia cristiano-católica, es decir, no da el paso en hacer una defensa del catolicismo en cuanto tal. Eso lo va a hacer sobre todo José Vasconcelos. Y Vasconcelos incluso lo va a decir con todas sus letras, es decir, en lo que fallamos, en lo que erramos nosotros como generación, o sea, la generación del Ateneo, fue no hacer esta demarcación tajante entre un cristianismo luterano protestante por un lado y un cristianismo católico o hispano por el otro. Y en ese sentido, ahí surgen las dos corrientes ideológico-políticas que se disputan el control de América, el control de Hispanoamérica o el control de América Latina. Y son las dos corrientes, una, el cristianismo protestante, que tutela las costumbres y las ideas en Estados Unidos y Norteamérica, y por otro lado, pues el cristianismo católico de raigambre hispánica, que estructura las instituciones y los hábitos de los países hispanohablantes de América. Entonces, estas dos corrientes ideológicas políticas impugnan desde el siglo, quizá desde el siglo XIX hasta nuestros días, digamos, son las corrientes que Vasconcelos observa que deben ser clarificadas y que no basta simplemente con hacer un elogio del cristianismo en abstracto, sino que tiene que hacerse un elogio del cristianismo en concreto, y que sería la reivindicación del cristianismo católico. Pienso que Antonio Caso no da ese paso por distintas razones, porque en ese momento
momento todavía el positivismo como corriente hegemónica, como corriente intelectual y política dominante, se encontraba con fuerza, implantado institucionalmente, y sobre todo porque muchos de los revolucionarios profesaban todavía el ideario positivista, este ideario positivista liberal, del cual hablamos en la edición pasada, respecto a la obra de Emilio Rabasa, por ejemplo. Emilio Rabasa pues, no es el único, también está Andrés Morín Enríquez, y están otros que forman parte pues, de estos grupos revolucionarios que intervienen directamente en la gestión de gobierno, pero también en el diseño constitucional, en el debate político, etc. Y por otro lado, pues tampoco querían verse, justamente por esa razón, identificados con una posición cercana al clero. Pero más allá de esto, en esta reivindicación que hace caso se encuentra también pues, el reconocimiento de que sin este cristianismo más institucionalizado, como lo fue el cristianismo católico, pues no se pudiese tampoco hablar de todo lo que puede ser dicho en provecho de la nación mexicana. Pero sí, el que da el paso adelante y pone las cosas por su nombre es José Vasconcelos, desde luego. Menciona Benedicto XVI que es importante retomar dentro de la religión católica la idea de Aristóteles de alma, cuerpo y mundo, dado que actualmente se ha dejado de lado dentro de la enseñanza de la Iglesia Católica. Claro, bueno, es que la dicotomía alma-cuerpo es fundamental. Uh-huh. Y en momentos de un hedonismo extremo, deudor de estas corrientes neoliberales, liberales o extremadamente individualistas, ¿no? en clave posmoderna, pues creo que tiene, digamos, razón, ¿no? El Papa en mencionar este tipo de recuperaciones, sobre todo porque él lo que plantea es la recuperación de la tradición del pensamiento católico, la tradición del pensamiento teológico, la tradición de un problema que no se puede resolver con posiciones simplistas, uh-huh. que es lo que ha estado presente desde Platón hasta nuestros días. Uh-huh. La relación entre alma y cuerpo, la relación entre mente y cuerpo, la relación entre el ámbito del espíritu o del recogimiento interior, de experiencia interior, como dijeron también algunos otros filósofos, al plano de la conciencia, uh-huh. de que se tiene un cuerpo, digamos, debe también ser objeto de respeto y de reflexión, de consideración, de conocimiento. Creo que son nociones fundamentales a las que no solo la Iglesia o el pensamiento católico, el pensamiento teológico tienen que regresar, sino que debe estar presente siempre en la historia de la humanidad o del pensamiento de la humanidad. Y por otro lado, la noción de mundo, pues bueno, esto es finalmente es la Trinidad, es la figura trinitaria, uh-huh. cuerpo, alma, espíritu y mundo. Es decir, la forma en la que el hombre puede salvar su alma, es a través de la comprensión de su cuerpo en un ámbito muy específico que es el del mundo. Y el mundo se dice de muchas maneras. Entonces, en ese sentido, creo que también estaría presente ahí la dimensión nacional, si queremos forzar un poco más los términos, ¿verdad? Pero desde luego son nociones, digamos, básicas, son coordenadas fundamentales, sin las cuales una existencia humana no puede, digamos, no puede prescindir, no puede llevar a cabo su examen, el examen más detenido en torno a sus principios. Claro, entonces, la noción de cuerpo, la noción de alma y la noción de mundo creo que son fundamentales. Es la diferencia que el pensamiento aristotélico que derivó también en la religión musulmana con Averroes y otros importantes de la importancia de alma, cuerpo y el mundo. Es la diferencia entre la religión, entre el Islam y el catolicismo. Claro, sí, bueno, ahí está también, ¿no? Es trazar una demarcación con otras tradiciones pues que niegan este tipo de coordenadas, este tipo de referencias. Y en ese sentido, digamos, habrá que recuperar esta tríada
no haya pensado con rigor y con potencia cada una de estas relaciones. Entonces, creo que es bastante sugerente la invitación que hace Benedicto XVI a recuperar estas nociones de raigambre aristotélica, pero que de una otra forma han estado presentes en la historia del pensamiento en general, y con la síntesis que hacen los padres de la Iglesia y la filosofía medieval, pues digamos, está incorporada a nuestros genes culturales de manera irreversible. Y claro, con el movimiento tan álgido que vivimos ahora de que Erdogan, el presidente de Turquía, firma el decreto de que la iglesia de Santa Sofía la convierte en mezquita, pues se debería retomar principalmente toda esta cuestión. Desde luego, ¿no? Digamos, padecemos de una extremada confusión conceptual, como dijera un mentor mío, Ricardo Cinta Guzmán, que nos lleva pues a este tipo de simplificaciones, o ese tipo de reduccionismos o de errores, ¿no? Fundamentales de origen, de apreciación, de perspectiva histórica. Y bueno, por eso es tan importante recuperar a partir de nuestros pensadores y de nuestros propios clásicos, pues toda esta herencia intelectual de la que participamos y sin la cual no podemos ya reflexionar nuestro propio presente. Y antes mencionaba los antecedentes sobre educación. ¿Por qué los ideales cristianos deberían ser incorporados en el tema educativo, como lo menciona usted en el libro? Claro. Bueno, sobre todo porque pues no hay una educación sin valores. No hay una educación, digamos, planteada meramente como un sistema de transmisión, ¿no?, mecánica de conocimientos técnicos. No, todo el proyecto educativo se marca en una circunstancia histórica nacional y como tal tiene que recuperar los mejores elementos que componen su tradición. Y entre estos elementos también hay una tradición axiológica y una tradición de reflexión filosófica que ha sustentado la necesidad de perseverar cierto tipo de valores como los valores de la igualdad, los valores del humanismo, los valores del respeto a uno mismo, como dijera Alfonso Reyes también en la cartilla moral, los valores del respeto al cuerpo, del respeto a la familia, del respeto a la sociedad, del respeto al Estado, del respeto a la ley, que finalmente fueron relajados o fueron flexibilizados en las últimas décadas ante la carencia justamente de un proyecto educativo y sobre todo sustentado en valores. Valores como el nacionalismo se comenzaron a desterrar. Es por eso tan importante una educación axiológica, una educación basada en valores, sobre todo porque la coyuntura actual, tal como lo señala el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues apunta a la necesidad de una regeneración de la vida pública, de una moralización de la vida pública. Es decir, se requiere una nueva ética pública basada en los valores nacionales, en valores también nacionalistas, en valores cristianos, humanistas, de respeto al otro, de respeto a la vida de los demás, porque el tejido social se encuentra severamente dañado, porque no hay una conciencia histórica de los problemas que aquejan a nuestra sociedad y que aquejan a nuestro presente. Y por eso es tan importante y tan indispensable pues una verdadera reforma en la educación nacional que la lleve a sustentar un proyecto de carácter nacional o nacionalista en función de valores tan elementales como son los que apunta Antonio Caso en su obra, cuando recupera la necesidad del cristianismo. Entonces todo eso hace necesaria una educación basada en valores, sobre todo para la conformación de una nueva moral o de una nueva ética pública acorde con nuestras circunstancias, que repercuta en la formación de ciudadanos
católicos, con este compromiso con su sociedad, con esta conciencia de la vida del otro, con esta inculcación del respeto a uno mismo y del respeto a sus semejantes, y que sin la cual pues, no puede, digamos, regenerarse o restablecerse pues todo este tejido social tan deteriorado por años, en los que parecía que no le importaba a los gobiernos en turno pues el destino de la población, el destino de los habitantes de la sociedad mexicana. Por todas estas razones pienso que es fundamental un proyecto educativo que recupera los valores, que se sustente en valores y que apunte a la formación ética, la formación moral, la formación axiológica o valorativa de los individuos, desde la educación básica hasta la educación superior. Porque finalmente, si no se recalca esta necesidad, ¿no?, sistemática de formarse de manera permanente en este tipo de principios, pues se llega a lo que conocimos como los denominados tecnócratas, especialistas altamente competentes en una disciplina, en un ámbito del saber, pero desligados e insensibles a los problemas de la realidad nacional. Finalmente, técnicos apátridas, que no es lo que requiere el país en este momento. Se requiere ciertamente una educación integral, pero sobre todo donde la formación en valores o la formación valorativa o axiológica sea también fundamental, en el sentido de apuntalar pues a una formación cívica, una formación ética que repercuta en una nueva moral pública, en una nueva ética de carácter público. Vemos claros, hay un claro ejemplo en Rusia. Vladimir Putin retoma la importancia de la Iglesia Ortodoxa para la unificación nacional como tal. Sí, aquí digamos hay distintos factores y distintos aspectos que imposibilitan esa tarea a la que está tan abocado Putin en su país, sobre todo por el alejamiento también de la Iglesia Católica de las necesidades nacionales. Hasta hace unos días el presidente se reunió con el nuncio apostólico para la recepción de ventiladores y equipo médico que enviaba el Papa Francisco I para ayudar a México a enfrentar la pandemia. Y esto yo lo veo de manera muy positiva, creo que es un signo alentador de un acercamiento entre la Iglesia y el Estado mexicano para recomponer pues una relación o una comunicación que no se daba de la mejor manera en la campaña, y sobre todo cuando toma posesión el actual presidente de la República. Sobre todo también por el resquemor de la Iglesia Católica con esta alianza de facto que establecía el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador con los distintos grupos evangélicos que finalmente se cristalizaron en el partido Encuentro Social. Pero por otro lado, si esos grupos lograron cristalizarse en una estructura de carácter partidista, pues fue también porque la Iglesia Católica renunció o reculó a su participación en la vida pública. Y creo que estos elementos que surgen en América Latina, en Hispanoamérica y en México, pues debería llevar a la reflexión a la Iglesia Católica, a la necesidad de recuperar su presencia política en la sociedad mexicana y no mantenerse en estas torres de marfil desde donde perfilan las élites sus específicas perspectivas de lo que debe ser la sociedad, y tienen que meterse realmente a ras de suelo, a ras de tierra, organizando comunitariamente, llevando a la fe e interviniendo en la medida de lo posible en la mejora de las distintas comunidades. Y por otro lado, pues me parece adecuada el acercamiento o el gesto mismo del gobierno de la República de acercarse con la Iglesia Católica.
Veremos cómo se desarrolla. Hay distintos factores que ya los mencioné, que quizá han impedido este mayor acercamiento, pero por otro lado, digamos, hay una convergencia en cuanto a los valores que busca tanto el gobierno de la República como los que busca la Iglesia Católica, y en ese espacio de convergencia debiera de buscar la manera de articularse, sin que ninguno de ellos se vea, digamos, como limitado en cuanto a su influencia o a su capacidad de incidencia sobre la propia población, pero lo veo como algo positivo, algo que se da al año y medio, pero que es mejor que si no se hubiera dado absolutamente nada, ¿verdad? Mencionaban la importancia, Vasconcelos y Antonio Caso, de en la Constitución aplicar que la religión oficial era la católica, dado los acontecimientos que ahora vemos de la cercanía de las iglesias cristianas protestantes norteamericanas en la presencia en México. Eso sería fundamental. Pues mira, es un tema, digamos, polémico, ¿verdad? Siempre lo ha sido. Pero, digamos, más allá de eso, creo que sí tiene que haber un pleno reconocimiento. Es decir, la mayoría de la población mexicana se reconoce y se reclama como católica, apostólica y romana. Es decir, eso es un punto también, digamos, fuera de discusión. Claro, a pesar de que sigue siendo la religión abrumadora de la mayoría de los mexicanos, en los últimos años, con esta renuncia a una participación más activa de la Iglesia Católica en la sociedad, pues generaron distintos vacíos en las distintas comunidades o localidades de México que fueron llenados por estos grupos evangélicos. Porque hay que decirlo, es decir, el hecho de que se reduzca la preferencia de una religión en una población nacional no significa que ese segmento de la población se convierte en un elemento extremadamente racionalista o ateo, no. Digamos, hay una crisis en su existencia, en su conciencia del mundo, y esa la llena, pues no la razón, la llena otra fe más cercana, que puede ser la que le ofrezcan pues todas estas iglesias evangélicas en México. Entonces, en ese sentido, pues digo, se tiene que partir el reconocimiento, y eso, digamos, lamentablemente, no lo comprende este sector más jacominista y trasnochado, como lo llama el propio doctor Alfredo Jalín Ferrame, del amplio componente que integra la izquierda mexicana. Pero justamente por esa razón, nosotros debemos insistir en la necesidad de recuperar una identidad y que bueno, debiera ser de una otra forma generar, digamos, las condiciones, al menos, para una mejor relación con la Iglesia Católica, y sobre todo en función de los intereses de la propia población mexicana. Creo que todavía no existen las condiciones para un debate como el que tú propones, la necesidad de que se establezca como religión oficial, pero para que eso pueda prosperar y ser discutido en algún momento, pues sí tenemos que seguir dando la batalla intelectual, ideológica y política por la necesidad del reconocimiento de una población sumamente devota, adscrita a una religiosidad como es la del cristianismo católico, con, digamos, un descendiente, aunque poco significativo, pero que más allá incluso de esa religiosidad hay que observar también todo el papel que ha desempeñado el propio catolicismo y la Iglesia Católica en la configuración de la civilización occidental, en la configuración de nuestra historia y en, digamos, el sustento de distintos proyectos ideológicos educativos que han perfilado la identidad nacional. Entonces pienso que en lo que llegamos a ese debate que ya se da en Rusia, por ejemplo, nosotros tenemos que dar todavía la batalla para
que tiene la cultura católica, en un sentido amplio, en países como México. ¿Cuál sería la conclusión sobre el tema? Bueno, en mi libro, que lo presento aquí contigo, Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea, en el segundo de sus ensayos, que se titula El opio del cristianismo en México, Antonio Caso, pues el autor, en su obra fundamental, Existencia como Economía y como Caridad, después llamada en la edición de 1919 y después en la de 1943 como La existencia como economía, como desinterés y como caridad, plantea que el ámbito más alto al que pueda aspirar el hombre para desarrollar su existencia es el ámbito que tiene que ver con la caridad. Y este ámbito de la caridad parte del principio de que el hombre debe actuar bajo la premisa de obtener el mínimo de los beneficios con el máximo de los esfuerzos, y eso se expresa en su actitud frente a sus semejantes, en su actitud frente a los otros, y que tiene que ver sobre todo con el acto del sacrificio, con el acto de entregar la vida incluso por el otro, por el prójimo, por el que nos es igual. Y bueno, y eso tiene pues un correlato y una consecuencia educativa y política fundamental en un momento en el que nuestro país, con toda esta proliferación que provocó el neoliberalismo, que provocó el relajamiento de los mecanismos de control sobre el crimen organizado y que se expresó en todo este desquebrajamiento del país en cárteles de narcotráfico, donde se desprecia la vida, pues es importante recuperar y sobre todo percatarnos de la necesidad de volver, de retornar ese componente que conforma nuestra identidad y que es irreversible y justamente por serlo es decisivo para estructurar en él un proyecto político educativo de largo plazo y que es el cristianismo y la cultura católica en nuestro país. Por eso, pues yo simplemente invitaría al público que nos acompaña y que tan, digamos, asiduamente ven nuestro programa, a que lean mi libro, Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea, publicado por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. También tengo algunos ejemplares atrás de mí, pero que lo pueden descargar en la aplicación del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, en la página web de la Cámara de Diputados, en el sitio de la biblioteca virtual del Poder Legislativo. Ahí pueden acceder a mi obra, leerla e invitarlos a que conozcan la obra de nuestros grandes pensadores, como es el caso de don Antonio Caso. Queremos agradecer a nuestro co-conductor, el filósofo Alfonso Vázquez, de poder hablar del segundo capítulo del libro y la importancia de todos los temas que se conversaron en Cosmonautas Filosóficos. No, pues muchas gracias a ti, Ernesto, nuevamente.